¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al Nido de la Garza. Como ustedes bien saben, llega de todo. Aquí aterrizan todo tipo de aves. Han venido sobre todo periodistas, pero también han venido políticos. Y esta es la primera vez que aterriza un ave que se ha dedicado al Poder Judicial toda su vida. Y ella, pues, es un personaje particularmente polémico de entrada por el sexenio en la que fue parte de un gabinete y por otro lado porque fue la primera mujer en la historia de México en dirigir la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. Recibo con mucho gusto esta noche y agradezco que haya aceptado venir a sentarse en este sillón a Marisela Morales. Bienvenida, Marisela. Gracias, Mónica. Es un placer estar aquí contigo en este bello programa. Muchísimas gracias, pero además en un momento en el que tú decides regresar a la vida pública, después de que no te vimos por años. Estabas en Italia, pero ahora quieres ser ministra de la Corte. Así es. ¿Por qué? Por mi trayectoria, por mi vocación, porque tengo un gran compromiso con México por lo que he vivido. Estoy muy convencida de que el sistema de justicia debe ser con mirada social. Y ahora con esta nueva reforma, eso es lo que se espera y lo que se vislumbra, hacia allá va la reforma. Y eso para mí es muy motivante para poder acercar a la justicia a todos y sobre todo a los lugares donde no llega por las circunstancias geográficas, por la cuestión económica, por la cuestión de tecnología. Entonces, esto es una gran oportunidad para poner en práctica pues todo lo que se ha vivido en una experiencia de 30 años, en donde también estuve en 5 sexenios y conozco las entrañas del sistema de justicia. Empecé desde defensora de oficio, luego pasé como Ministerio Público Local, Federal, y hasta que llegué a ser la primera mujer Procuradora General de la República, pero sobre todo de carrera, que eso es lo que más creo es muy importante, porque eso te da pues la visión completa de cómo está la institución y entonces para dirigirla es muy importante conocerla a fondo. La primera mujer en dirigir la PGR, pero en un sexenio muy complicado y en un sexenio que tiene muchos nombres que el día de hoy son sacrílegos mencionar para muchos. Felipe Calderón. Y todas las cosas que te sucedieron cuando llegaste a ser titular de la PGR. ¿Estás lista para todos los embates que vas a enfrentar por haber sido parte de ese gabinete que se van a traer a la actualidad el día de hoy? Soy una mujer de instituciones, no tengo colores ni partidos y he trabajado en donde mi trayectoria es quien me ha llevado a ocupar los cargos que he tenido. Cuando fui Procuradora General de la República, antes fui subprocuradora del Asiedo. Sí. Y en ese cargo tuve un reconocimiento internacional de los Estados Unidos, precisamente como mujer de valentía, por el cargo y el riesgo y el trabajo que se estaba realizando en esas épocas, en mi gestión como titular de esa área. Y eso fue lo que fue muy importante, no solo para la propuesta, sino para que el Senado me ratificara, porque en aquella época, si recordarás, el Senado era un Senado que era mayoría de la oposición y todos los partidos, incluyendo el PRI, el Verde, Convergencia y el PRD, todos obtuve votos de todos los partidos en una mayoría y del PAN. Tuve una mayoría calificada que se necesitaba y eso fue lo que a mí me respaldó siempre en las comparecencias y en todas las reuniones que se hicieron para que esto se diera a cabo, pues fue mi experiencia y mi trayectoria lo que hizo que aprobaran mi nombramiento. Pero también por muchos casos que a ti te tocó perseguir, incluso, y situaciones en las que estuviste involucrada por la figura que representabas en ese momento, pues se te ha señalado como ser
por ser parte o cómplice, y uno nunca está exento de eso cuando se tiene un cargo como el tuyo. Porque además me viene a la cabeza primero, por ejemplo, rápidamente, cuando a ti te toca perseguir, integrar incluso las carpetas de investigación contra el hijo de Carrillo Fuentes, que es uno de los narcotraficantes, pues digamos, desafortunadamente más emblemáticos en este país, ¿no? Sí, nosotros trabajamos de una manera apegada a la ley, pero siempre como gabinete de seguridad, siempre trabajamos aplicando cada quien sus facultades, y en el caso de la Procuraduría General de la República, de la que fui titular, ahí siempre se dieron resultados muy, muy importantes para la ciudadanía. Recuerdo un caso muy importante en donde fue unas mujeres, un grupo de mujeres que estaban siendo explotadas en Atlanta. Se llamó el caso Tenancingo Atlanta, porque era una organización criminal que se las llevaba de México a esta ciudad para abusar sexual, prostituirlas prácticamente, y sus hijos estaban como rehenes aquí en México. Ese asunto fue un éxito porque se logró rescatar a las mujeres, pero también a los hijos, y se tuvo que hacer exámenes de ADN para poder saber quién era hijo de qué mujer. Claro. Y al final se les entregó y se fueron con una visa humanitaria a Estados Unidos a trabajar y a vivir, y ese es el resultado del trabajo en colaboración. Fue un asunto binacional que se trabajó de esa manera. Y son casos como ese, hay otros tantos. Pero déjame regresar a que te pongo sobre la mesa. Que me imagino que para ti, sobre todo como mujer, en una época donde las mujeres no estaban tan empoderadas y muchísimo menos en el sector de la justicia, de repente estar enfrentada con una familia de narcotraficantes en ese nivel, ¿cómo fue? Platícame un poco de este caso, ¿cómo enfrentaste tú este caso? Con valor y con determinación, porque cuando asumes esa responsabilidad es tu ética y todo lo que traes encima, que es la responsabilidad de una función que está en la Constitución, pero además el compromiso que adquieres en ese momento. Y pues tienes toda un grupo de instituciones que respaldan el trabajo en contra de estas organizaciones criminales. Pero me quiero ir a lo particular. ¿Cómo fue la detención? ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo se te avisa? ¿Y cómo tejes una estrategia para poder hacer esta persecución? Sí, fue una detención que me informan, y nosotros como Ministerio Público, la Procuraduría General, las corporaciones Sedena, Marina, Seguridad Pública, detenían a las personas, nos avisaban para tener todo listo en las oficinas y poder recibir a los detenidos de este tipo para todas las medidas de seguridad que tenían que implementarse. Y una vez que llegaban, pues ya estaba todo el equipo de trabajo para recibir el médico que tenía que tomarle el certificado médico, sí, claro. Los ministerios públicos que también realizaban las primeras diligencias, y eso era pues muy, muy buena la colaboración, y estábamos todos listos. Pero realmente en las detenciones participaban las áreas de la Marina, la Sedena, de Seguridad Pública. No fue una detención de parte de nosotros. ¿Qué tanto te vulnera? Porque al final del día pues es un caso que ocurrió en tu gestión. ¿Qué tanto te vulnera como autoridad estar enfrentada a un caso de esa naturaleza? Siempre el ser servidor público das la cara y enfrentas las cosas directamente con las personas que están sujetas a una investigación, y la función es trabajar conforme a la ley, porque esa es la garantía. Si tú haces cumplir la ley y tu función, no tienes ningún problema. Eso creo que durante toda mi carrera, que he tenido diversas áreas, primero también trata de personas, estuve en delitos contra la salud y luego como su procuradora. Pero en todos esos lugares, cuando tú haces lo correcto, nunca he tenido ningún atentado, pero sí quiero decir que tuve una amenaza. ¿Una amenaza, nada más? Bueno, pero esta amenaza fue con un papel y con letras que pegaron de periódico y de revistas, pegaron la amenaza diciendo que acababan de matar a una subdelegada en Durango cuando recién tomé el cargo, en 2011. Y yo hice declaraciones muy fuertes que íbamos a llegar hasta las últimas consecuencias de este lamentable homicidio.
y enseguida me llegó al otro día una carta amenazando que si yo seguía envalentonada, con otras palabras, que entonces me iban a pasar lo mismo que a la subdelegada. Yo lo tomé, lo leí, lo informé y pedí que la Secretaría de la Defensa Nacional pudiera colaborar con el equipo de la Fiscalía de la entonces PGR para detener a las personas que eran sospechosos, eran probables responsables del homicidio de la subdelegada, y se detuvieron a 9 personas, y ahí yo le dije al entonces presidente, me dijo, ¿qué hacemos? Y le dije, pues vamos por ellos, tenemos que ir porque no podemos demostrar que tenemos miedo, porque nosotros estamos aquí para hacer cumplir la ley y con ese valor y determinación lo tenemos que hacer. Y si voy a tener miedo, no voy a ir, no vamos a hacer lo que tenemos que hacer por esa amenaza, pues entonces mejor nos vamos a nuestra casa. Tenemos que afrontar las cosas y vamos adelante. Y sí, afortunadamente se logró la detención de 9 personas, 2 fueron sujetos a proceso por el homicidio. Y pues bueno, pues continuamos trabajando siempre con una actitud de fuerza, de energía, porque así es como se debe trabajar en estos casos y en estas áreas de procuración y administración de justicia. ¿Y de veras no tenías miedo? ¿De veras no has tenido miedo? Porque además no vas sola. Tú tienes una familia, tienes unos hijos. Tienes 2 hijos, ¿verdad? Sí, tengo 2 hijos. Mira, el miedo, como todo el ser humano, si llega un momento, cuando ves la carta, pues sí, acaban de matar a la subdelegada, pero uno tiene armas de valor y dices, tenemos que actuar y vamos tras ellos y no vamos a tenerles miedo, porque si no, pues aquí estamos y asumimos este reto. Tenía también algo muy importante a mi favor, que era que estuve viviendo en un departamento que estaba en la zona militar, y entonces pues eso me permitía estar tranquila, que mis hijos estaban seguros, que mi madre que vivía conmigo estaba segura, y me brindaron escolta militar. Entonces ese tema de la seguridad me sentía tranquila, y pues también con toda la fuerza y con toda la energía para enfrentar a cualquier organización, y sobre todo, más que enfrentar, hacer mi trabajo y hacer cumplir la ley en el ámbito que me tocaba, que eran todos los delitos federales, y sobre todo, especialmente cuando fui subprocuradora en delincuencia organizada. Claro, pero en ese momento, pues tus hijos estaban chiquitos, y la posición de su mamá, bueno, chiquitos no sé, ¿qué edad tendrían? ¿8, 9 años? Tendrían, sí, el grande tenía 18, de 21 años ya. Ya estaba grande. Cuando fui subprocuradora, pero cuando fui procuradora, 21, y el chiquito tenía 5 años. Yo realmente te quiero compartir una anécdota que ese día se me puso un nudo en la garganta. Recién que me habían nombrado subprocurador en delincuencia organizada, hubo una reunión entre subsecretarios y secretarios de Estado, y en unas mesas, y estábamos en una mesa de 10, yo con mi hijo Eduardo, que me acompañaba a ese evento, y alguien de los de la mesa preguntaron, ¿qué sientes tú que tu mamá es la subprocuradora en delincuencia organizada? Y mi hijo le dijo, pues estoy muy preocupada por ella, muy preocupado, porque un subprocurador está muerto y el otro pues está en la cárcel. Entonces en ese momento me vino un silencio y pensando, mi hijo está pensando eso y yo estoy aquí enfrentando, trabajando y estoy haciendo lo que me gusta, porque además soy Ministerio Público de carrera y a mí siempre me gustaba mucho trabajar operativamente, pero también revisando todos los expedientes y analizando y proponiendo estrategias jurídicas. Pero el escuchar lo que mi hijo dijo realmente sí me movió, porque entonces entendí que mi hijo estaba preocupado por mí en esa forma. No, y porque además la posición de su mamá lo sometía en momentos pues muy importantes de su juventud y uno chiquitito a tener una vida completamente diferente de un joven normal. Porque tú dices, yo estaba viviendo en un departamento dentro del área militar, tenía una escolta militar, asumo que tus hijos tenían una escolta militar también, y eso los hace ser distintos del resto de los jóvenes normales, no están desarrollándose de forma normal, y el miedo también se contagia, Marisela. ¿Cómo lo vivían ellos?
Pues en un principio mi hijo, el grande, se rehusaba a tener escolta. Evidentemente él no estaba acostumbrado y no quería. Pero yo hablé con él y lo concienticé y le dije, la tienes que tener porque estamos en una situación donde es necesario y no te vas a acostumbrar después, pero por favor tómala, o sea, no puedes estar sin escolta. Y además era de una etapa de la adolescencia un poco no tan fácil, pero pues al final entendió y pues todo el apoyo que me dieron mi hijo, el grande, cuando después de ser su procuradora me propusieron como procuradora, se acercó a mí y me dijo algo que me llenó sobre todo de ánimos. Me animó mucho, me dijo, mira, mi hermano, que era más pequeño, en 2011, él tenía 7 años, y me dijo, mira, mamá, tú no te preocupes, mi hermano después tal vez ahorita puede que le faltes, que se enoje porque no estás y la edad es así, pero ¿sabes? Yo ahora lo entiendo, todos estos años que has trabajado, que has estado siempre proveyendo la casa y todo, pues yo te entiendo y te valoro y te respeto y te admiro. Y así como yo, cuando él crezca también va a ser lo mismo. Entonces tú no te detengas, tú sigue trabajando, tú realiza tus sueños y lo que te gusta, porque es una cosa importante para el país. Claro, y efectivamente, seguramente el chiquito pues no tuvo mucho una mamá, porque pues estabas prácticamente metida en lo que estabas metida. ¿Te lo ha reclamado? No, bueno, de niño sí, ahora sí, yo cuando regresé de Italia, me escribió una carta tan bonita donde decía, se la dirigía a sus amigos italianos que ya regresando y estoy despidiéndose de ellos, pero habló de mí, en la parte que habló, dijo, mi mamá es una guerrera, ella ha trabajado rompiéndose la espalda, no fueron sus palabras, y estoy muy orgullosa de ella. Y yo me sentí muy alegre y me dio mucha satisfacción saber que no obstante que le he faltado el tiempo que debiera estar más con él, trato siempre, las madres siempre buscamos cualquier forma para estar lo más presentes que podamos, aún a la distancia a veces, pero el saber que él decía eso, ya dije, qué bueno, que estoy feliz de que no se quede pensando que no estuve porque no quise estar, que no estuve porque estaba haciendo algo importante para la gente, y eso es la mejor recompensa. Ahora tú dices, uno de mis hijos me dice, él tarde o temprano lo va a entender porque tú estuviste desde que estábamos chiquitos proveyendo la casa, y me hace pensar, ¿y qué onda con el papá? ¿El papá no proveía en la casa o qué? ¿O cómo estuvo? ¿Qué onda con tu matrimonio con el papá de tus hijos? Me divorcié. ¿Quién es? Es una persona que, digamos que donde vivían mis padres, un vecino que de Colonia. De Iztapalapa. De Iztapalapa, sí, de Iztapalapa. Entonces ahí lo conocí porque somos colonias vecinas en alguna fiesta. Y muy joven me casé a los 19 años de edad. Fui madre a los 20 y pues evidentemente pues seguí estudiando y terminé la carrera con mucho esfuerzo porque siendo madre y siendo esposa y estudiando, además hice mi servicio social durante esa época, pero mis padres siempre me dieron todo su apoyo y eso fue una gran fortuna que me hayan ayudado así, porque con eso logré terminar la carrera una vez cuando terminaron todos los de mi generación, no me atrasé ni un semestre, y eso es mi mejor medalla, porque si muchas otras no terminaron, muchas compañeras que se casaron o tuvieron hijo. ¿Cuánto tiempo estuviste casada? Estuve casada legalmente 9 años, pero luego unos años nos separamos y regresamos. El hijo grande, bueno, ahora es grande, pero en aquel era el único, siempre los hijos quieren que los padres estén juntos. Sí, claro. Y después me di cuenta que sí era importante porque además yo trabajaba como siempre, no he parado de trabajar desde que prácticamente de que nació mi hijo. Y pues esta situación lo analicé y dije, bueno, pues siempre quería tener mi familia y mi hijo más, ¿no? También quería una familia. Lo volví a intentar. Después no funcionó, pero afortunadamente antes de que... Pero tuviste otro hijo. Pero sí, tuve mi otro hijo. Ajá. Era una ilusión tener otro hijo. ¿Sí? Mi hijo, el grande, quería un hermanito. Y yo también veía niños en la calle, bebés, y yo quería también tener un bebé. Y dije, mira, no sé si mi matrimonio va a funcionar o no. Ya estaba en una época en la que tenía que tomar decisiones.
pero era algo muy importante era tener otro compañerito más de vida y eso me hizo muy feliz y a la fecha me hace feliz. No sé por qué te hayas divorciado, pero no sé si tuvo que ver el mundo en el que tú estabas, a lo que te dedicabas, el nivel que alcanzaste, los casos que llevabas y bueno, y pues enfrentarte a no poder tener una vida privada casi, ¿no? Sí, me aboqué tanto al trabajo porque siempre he sido muy comprometida con lo que hago. Doy todo, trabajo, me tocó en Procuración de Justicia y la Procuración de Justicia es sin descanso, pues es muy absorbente y eso a veces como pareja pues no lo entiende mucho, pero yo tenía que superarme, tenía una razón por vivir, por luchar y luego tuve 2 cuando nació el segundo hijo, entonces siempre tuve muy claro que tenía que trabajar, ser independiente, esforzarme y salir adelante y lograr mis sueños y mis metas y así lo he hecho y no he parado. Y pues eso significó que al final pues ya me he quedado sola desde entonces, no volví a casarme ni a vivir con nadie, entonces estoy siempre trabajando de manera independiente. Oye, y en medio, porque dices, a los 9 años nos separamos y muchos años después nos volvimos a juntar y tuvimos un hijo, y en medio no tuviste otros novios. Sí, tuve dos relaciones, pero la verdad, precisamente por eso regresé, porque pensé que era mejor tener una familia, no sé. Más vale malo por conocido. Sí. Y por eso ahora ya estoy igual sola y creo que me siento muy bien. No necesitas estar con otra persona para estar bien. Creo que lo más bonito es cuando disfrutas tu soledad. Sí, claro. También hay que compartir y comparto cuando puedo, siempre con amigos, con amigas y con mis hijos, por supuesto, y mi madre. Mi padre falleció hace 5 años, pero pues es algo que así es la vida y hay que disfrutar cuando puedes. Claro, pero además qué difícil ser pareja de Marisela Morales. O sea, yo te preguntaba hace rato, ¿cómo te llevas con tu ex marido? Y me dices, muy bien. Yo dije, pues si yo no me peleaba con Marisela Morales, honestamente. Sí. Qué difícil debe de ser para ti intentar tener una pareja del tipo que sea, ¿no? Sí, es difícil, pero creo que es importante que tú seas tú, que tu esencia no la pierdas y tu independencia, pero sobre todo también que seas una persona de trabajo, de valores, que sepas interactuar, pero además creo que es un tema, pues ahora hoy día hay muchas mujeres trabajadoras y he encontrado a tantas que en Italia, aquí en México y en todos lados, que no necesitan un hombre para ser felices, para triunfar, pero sí impone cuando tú tienes una independencia económica, eso es muy importante, y también cuando tienes un trabajo que te absorbe. No es fácil y yo creo que eso fue muy importante para que mi matrimonio no funcionara, porque teníamos como 2 diferentes planes de vida y pues desde ahí creo que es importante eso. Antes de que pasemos a Italia, porque me parece que sí fue un cambio de vida muy radical para ti y una decisión que no debe de haber sido fácil tomar, el aceptar la invitación de José Antonio Mir para irte como cónsul de México en Roma, me parece que fue. Milán. En Milán. Antes de eso, quisiera detenerme en otro capítulo, mientras tú eras Procuradora General de la República en el sexenio de Felipe Calderón, se cae el helicóptero del entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. Y tengo entendido que es un helicóptero en el que tú podías haber estado viajando también y que por unos minutos el presidente Calderón pensó, y su gabinete, que tú ibas arriba de ese helicóptero. Platícame esta anécdota. ¿Cómo fue ese pasaje? Sí, en esa ocasión yo iba a volar efectivamente de Campo Marte para Tlaxcala. Había la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, de la que yo era presidenta, y tenía todas las conferencias siempre se realizaban en algún estado de la República y yo asistía. Con un equipo que siempre me acompañaba en estos eventos, también de la PGR. Llegamos ahí a Campo Marte para abordar el helicóptero, pero nos dijeron que no habían condiciones de vuelo.
Y en ese momento me preguntaron si quería subir o no para viajar, y les dije, claro que no. Si no hay condiciones de vuelo, no puedo arriesgar a todos ellos, y yo tampoco, no nos subimos. Gracias, entonces me comuniqué con el entonces gobernador de Tlaxcala para informarle que no me era posible llegar a tiempo al evento y que iniciaran sin mí, que yo iba por tierra. Y así lo hicimos. Pero lamentablemente, cuando estando ya en Tlaxcala con el gobernador, empezando el evento, recibí una llamada del presidente de la República para preguntarme que si yo, no, perdón, fue primero el que me llamó, fue el secretario de la Defensa, Guillermo Galván, y me dijo, amiga, ¿todavía estás bien? Y le dije, sí, ¿por qué? Me sorprendió que estuviera un poco alterado y preguntándome si estaba bien. Y le dije, sí, por supuesto, ¿por qué? Dice, es que hay otro helicóptero que se cayó, pero pensamos que eras tú, y entonces si no eres tú, entonces es Blake. En ese momento me enteré que había otro helicóptero y que era Blake el que venía en el otro. O sea, en el Campo Marte había 2 helicópteros. Sí, uno salió antes y otro después. Y a Francisco Blake Mora le informaron lo mismo, que no había condiciones para viajar, y él de todas maneras decidió emprender el vuelo. Yo supongo que sí, porque a mí me lo dijeron y yo decidí no volar. Él iba hacia Cuernavaca, hasta donde recuerdo, a un evento también del Poder Judicial. Ajá. Y entonces pues él sí voló y pasó este lamentable accidente donde lamentablemente perdieron la vida varias personas. Pero no es el piloto en estos casos, y particularmente tratándose de figuras como ustedes, quien dice, no puedo tomar riesgos, no despego. Así debería de ser, pero en el caso mío, sí me preguntaron, primero me dijeron, no hay condiciones de vuelo, y luego, pero si usted quiere, y dije, no quiero. ¿Pero cómo si usted quiere? Así me dijeron, y yo obviamente no arriesgué a ninguna persona, y dijimos, no, me voy por tierra. Y así me fui por tierra. ¿Y qué pasó con las investigaciones sobre el accidente donde muere Blake Mora? No había condiciones de vuelo, precisamente había mucha neblina. ¿Pero las cajas negras no arrojaron algo? No, es que había mucha neblina y entonces volaron bajo y fue así el accidente, pero sí fue las condiciones que no eran las apropiadas para volar. Así lo determinó incluso la investigación. Hay siempre en estos casos todo tipo de especulaciones. Sí. También se especuló que hubiera podido no ser un accidente. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí fue un accidente, y sobre todo porque a mí me tocó volar el mismo, bueno, no volé, pero iba a volar, y esta información que me dieron y los peritajes que se hicieron ese día, sí había neblina exagerada, y por las condiciones del terreno no era conveniente volar. Y eso, yo soy, digamos que yo también estuve expuesta a que pudiera haber pasado ese accidente. Si yo hubiera subido al avión, seguramente hubiera habido una desgracia con toda la gente que me acompañaba en ese viaje. Entonces, creo que sí, tenemos que, como servidor público, estar siempre al escrutinio expuesto, pero lo importante es tratar de cuidar, pues, de tener los menores riesgos posibles, porque ya de sí el cargo te implica muchos riesgos. Y las especulaciones pues siempre son eso, pero siempre nos vamos a la cuestión objetiva y de lo que hay en los documentos, en los expedientes. En este caso pues sí fue un lamentable accidente, y fue esa la situación a la que se arribó en la investigación. ¿Qué significó para ti la muerte de Francisco Blake Mora? Pues una tristeza, una lamentable... ¿Era cercana a él? No, era parte del gabinete y era compañero. Trabajábamos siempre entre las áreas, es una coordinación, no subordinación, siempre es coordinación entre instituciones, y eso pues te permite tratar a las personas, tener una relación cordial y de equipo, y entonces pues es cualquier pérdida de vida es muy lamentable. Y en este caso pues así fue. Muy complicado sexenio, ¿no, Marisela? 2 secretarios de Gobernación muertos. Sí, fue una época muy de mucho trabajo y de mucha intensidad en todo lo que estaba ocurriendo en el país, y por eso las instituciones pues no paraban nadie, era un trabajo muy intenso, y creo que hemos tratado yo por ejemplo trabajé en 5 sexenios. En 5 sexenios que siempre he estado trabajando pues
en procuración de justicia hasta que me fui a Italia, pero con resultados y sobre todo siempre buscando apoyar a los que vienen a los colegas que vienen para ascender también en posiciones, porque hay mucha gente valiosa en las instituciones que busca siempre superarse, y cuando tú llegas como persona de carrera, pues también hay que valorar a los que están ahí y que tienen mucha experiencia y mucho que dar. Creo que esta transformación que está habiendo, un cambio no solamente en las estructuras, sino también en las leyes y en la operación, va a ser muy importante que todo, que sea integral. O sea, estos cambios y esta transformación tiene que ser integral. Porque o sea, si ¿tú no, estás de acuerdo en esta reforma judicial? Sí, creo que es porque hay que adaptarse a las situaciones y a la realidad del país. Y ahora tenemos una cuestión muy importante, que es que vamos a decir, a ver, faltaba acercamiento con la gente. Eso creo que nadie ha dicho que no, todos lo sabemos y lo sentimos, sobre todo la gente lo ha dicho. Y eso creo que hay que humanizar más al Poder Judicial y a todas las instituciones, porque todos son servidores públicos y, como su nombre lo dice, es servicio público, servir a la gente. Y eso tiene que hacerse una realidad, no solamente tiene que ser un escrito en la ley y basta, no tiene que, la gente lo tiene que sentir. Y esta reforma obedece a eso. Por eso mi aspiración y el decir, quiero ser ministra de la Corte, voy a ser ministra de la Corte porque quiero que hacer esta parte de la historia, porque es una historia para que la gente sienta al Poder Judicial que le llegue la justicia a cualquier lugar, a todos. Y porque si no hay justicia para todos, entonces no hay justicia. Pero se antojaría bien difícil que una persona que fue parte de un sexenio tan mentado, dichas las cosas por su nombre, por el actual gobierno, pueda tener esta oportunidad. Afortunadamente tú saliste ya en las listas, has comenzado tu campaña, pero seguramente tú sabías que tenías ese obstáculo en el camino, ¿no? Los señalamientos de ellos, pues te pegan a ti. Me inscribí en los 3 comités. Exacto. Salí en el judicial, pero precisamente yo tenía confianza en los tres comités y salí en el judicial. Y pues ahí estoy ahora en la boleta y estoy participando pues muy entusiasta. En verdad yo sí me la creo, porque cuando he trabajado me la he creído. Y he sido valiente, he trabajado con compromiso, y ahora con esta mirada social que hay que ver a impartir la justicia con esta, porque tenemos que darnos cuenta que la sociedad lo exige, lo pide con las redes sociales y con todo lo que hoy tenemos. Es importante la evaluación de la gente a sus autoridades, y hoy creo que con este voto que se va a dar para las personas que ocuparán los cargos en el Poder Judicial, pues van a tener que tener un gran compromiso con la sociedad y todavía más van a poder ser evaluadas, y eso es muy importantísimo, porque el reconocimiento social es la mejor forma de poder medir el trabajo de los servidores públicos. Pero ¿no has encontrado obstáculos, propiamente dicho, por haber sido una persona que haya sido una parte medular del gabinete de Felipe Calderón en este momento, en tu regreso a la vida pública? No he encontrado ningún obstáculo. He sido respetuosa en todas mis declaraciones y lo que he hablado, y también del otro lado he sentido respeto, y eso creo que es importante, el respeto. Tú dices que es importante acercarse a la gente. Para ti es la primera vez que las instituciones de una forma más radical se acercan a la gente. Y eso me hace pensar en que tú pues, tuviste la oportunidad de subir y subir y subir y subir, pero no necesariamente vienes desde arriba, tú sí vienes desde abajo. Tú has regresado a Iztapalapa a acercarte a tu gente. Sí, mi mamá vive ahí en Iztapalapa. Regresó después de que una vez que llegamos de Italia, ella regresó a su casa. Y ¿Se fue contigo? Sí, se fue conmigo a seguir apoyándome con mi hijo, el pequeño. Y regresando, ella volvió a su casa y la voy a visitar muy frecuentemente. Y eso también, pues tenemos muchos amigos ahí en la colonia
en colonias vecinas y pues sí estoy en contacto con esa gente. Nunca hay que perder el origen y creo que a mí me da mucho orgullo haber estudiado ahí, en ese lugar, en esa colonia, mi primaria, mi secundaria la estudié en otra colonia cercana, pero y fui CCHera, estudié en el CCH Sur. Ándale. Sí, estuve 3 años de bachillerato ahí, después ya me fui a la Facultad de Derecho de la UNAM, ahí estudié la carrera y pues estoy orgullosamente UNAM, ¿no? Claro. Sí, muy contenta. ¿Conoces a Clara Brugada? No la he conocido solamente por el trabajo que está haciendo y por toda la historia que tiene, pero no tengo el gusto de conocerla. Todavía. Antes de irnos a Italia, ahora sí ya de lleno, la verdad es que has sido blanco de muchas críticas, de muchas especulaciones, y esto te lo tengo que preguntar, por tu sabida cercanía en su momento con Genaro García Luna. ¿Qué respondes tú a eso? Él era parte del gabinete como yo, estábamos integrando el esfuerzo del gobierno y cada quien tenía sus atribuciones, sus facultades y no era una subordinación de nadie, era cada quien su área de responsabilidad. Pero era cercana. Y no era cercana. ¿No eras? No, nunca fui cercana. Fui simplemente una compañera de gabinete, como lo fueron los secretarios de Marina, Sedena, CISEN, etcétera. Entonces, nunca fui cercana, no. Fuimos solo compañeros de gabinete y trabajamos. Mucho se te cuestiona que cómo era posible ser parte de un mismo Consejo de Seguridad durante, ¿cuánto tiempo? 1 o 2 años, y que no te hubieras dado cuenta, pues, lo que había a su alrededor, ¿no? Sí, fui procuradora 1 año y medio, el último periodo del sexenio, y en ese trabajo que realicé ya en esa función, fue trabajo completamente institucional y mi relación era solamente institucional, no había ningún otro tipo de relación. Y los resultados que se dieron en colaboración con todos los integrantes del gabinete se publicaron, están los resultados visibles y se trabajó arduamente. O sea, realmente la institución que yo representé trabajaba con todas las áreas, porque en esa época, hoy día también las Fuerzas Armadas son tan importantes y hacen un trabajo muy importante para el país y trascendental. Y en esa época también, entonces, pues éramos un grupo de personas comprometidas y a cargo de instituciones, pero no tengo, digamos que los resultados cada quien los daba y los publicaba, porque también había un área de comunicación social en cada institución y dábamos cuenta de lo que hacía cada área. ¿Qué fue para ti cuando te enteraste o cuando viste la noticia de la detención de Genaro García Luna? Una sorpresa, sí, una sorpresa, como creo que a todos los mexicanos, porque no habíamos tenido información de inteligencia ni nacional ni internacional de una cosa de estas. Y bueno, ya no éramos servidores públicos en esa época cuando ocurrió la detención. Entonces, ¿pero no te dio en ningún momento algún temor de que por ahí pudiera surgir algo donde saliera tu nombre? No, absolutamente no, porque el trabajo que realizamos, yo siempre como área de investigación, la PGR siempre tiene auxiliares y esos auxiliares son de otras dependencias. En muchos casos se trabajaban pues con una dependencia o con otra, pero siempre está el juez, es quien determina también si se pone a disposición a las personas con el expediente, si daban las órdenes de aprehensión, las formales prisiones. Era pues como la evaluación del trabajo ministerial, en donde iba el trabajo de todos, de todas las áreas, pero en ese sentido cumplimos la ley y los resultados de las consignaciones, las sentencias, todo el trabajo en materia de combate a la corrupción, de trata de personas, de secuestros y todos los delitos que impactan a la sociedad, siempre se transparentó todo. Fuimos muy transparentes y dimos cara a la sociedad, porque con las víctimas, por ejemplo, habían organizaciones de la sociedad civil que siempre estaban muy cerca de la Procuraduría y obviamente también nosotros, era importante la participación de la ciudadanía para poder estar mejor fortalecidos en las investigaciones.
y la atención a víctimas era, cada semana hacíamos reuniones de víctimas y eso daba mucha transparencia, por eso el trabajo siempre no tenía ningún temor de ninguna acusación de cualquier caso, porque pues era tan transparente todo que está todo transparentado. Sin embargo, hoy lo que se dice desde, o sea, lo que sostienen desde la actual gestión, el gobierno en el poder en este momento, es que justamente durante el sexenio de Felipe Calderón lo que menos había era transparencia. Se le acusa de eso. ¿Tú qué respondes a eso? Es público, los medios de comunicación dieron cuenta de todas las reuniones públicas que se hacían, incluso se llevaron a cabo reuniones en el Castillo Chapultepec, recuerdo muy bien varias reuniones con ellos, y en eventos públicos y privados se hacían esas reuniones y estaban muy activas esas asociaciones de ciudadanos que participaban representando víctimas. Y nosotros siempre había una puerta abierta, todos siempre fueron recibidos. Eso lo entiendo, pero si todo fuera tan transparente, Genaro García Luna no estaría donde está, ¿no? Yo hablo por el trabajo de la Procuraduría, que además pues la víctima pues es una de las partes importantes que el Ministerio Público tiene obligación de salvaguardar y representar sus derechos. Y en ese sentido, pues mi trabajo fue muy transparente, por eso estaba tan cercana de las asociaciones de la sociedad civil, en donde transparentábamos todo. Por eso la pregunta que me hacías de que si yo tuve algún temor, no tuve temor porque sé que apliqué la ley y estuve cerca de la gente y transparenté todo. Y en cualquier momento que yo estoy expuesta al escrutinio público como todos los servidores públicos y yo respeto enormemente la libertad de expresión y la crítica porque es parte del trabajo cuando estás en esos cargos, pero no la comparto porque yo tengo todo el trabajo que me respalda, los resultados y esa transparencia de la que siempre di cuenta de eso. Las organizaciones me lo reconocieron, incluso tuve algunos reconocimientos de varias de esas organizaciones, precisamente no solo por la atención, sino por la transparencia y la cercanía. Por eso, cuando tú actúas de esa manera, no hay por qué tener temor. ¿Cómo es que llega esta propuesta del entonces secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, durante el sexenio de Peña Nieto, para mandarte de cónsul a Milán? Porque nada tenía que ver con tu carrera, ni con tus gestiones, ni con tú no eres una persona del servicio exterior. No dudo que lo hayas hecho muy bien, pero no era lo tuyo. ¿Cómo es que llega? ¿Por qué llega esta propuesta? ¿Por qué incluirte en el gabinete desde ahí y no desde lo tuyo, que era la justicia? Hubo información de inteligencia, sobre todo internacional, que no era conveniente que yo me quedara en México por seguridad. Y eso fue lo que esta comunicación que tuvo el entonces procurador de Estados Unidos, Eric Holder, con las áreas de seguridad, y entonces me llamaron para proponerme ser cónsul. Y fue esa la razón por la que fui a Italia como cónsul de México. Entonces no tuviste mucha opción. Sí, así es, pero estaba feliz de ser cónsul. Era un reto. No, yo también hubiera estado feliz de vivir en Milán, pues sí, cómo no. Pero sabes, era un reto para mí porque nunca había sido diplomática, ¿no? Entonces era un reto más en mi vida, pero era más todavía fuerte el gran el cambio porque no había consulado en Milán. Entonces lo tenía que crear. Y entonces pues dije, bueno, pero los retos se toman y como con todo lo que implica. Y me fui a la ciudad de Milán y sí, tuve que contratar el lugar donde se pusiera las instalaciones, contratar personal. Afortunadamente pues hubo mucho apoyo de las autoridades italianas porque pues era cuestión administrativa mucho y también de la Cancillería. Y pusimos el consulado, que en un lugar muy digno, cerca del metro, que los mexicanos siempre quieren esa facilidad de vías de acceso. ¿Y a poco viajabas en metro? ¿Ibas y venías en Milán en metro? A veces caminando, es que ya se camina mucho y yo no vivía muy lejos y caminando era, a veces en metro, pero también era más práctico. Entonces sí te cambió la vida. ¿Qué esperanzas que aquí en México puedas salir a la calle a caminar o subirte a un metro?
No, completamente. Allá es otra vida y muy, muy sana de caminar y caminar. Así cuando vas incluso de tour también se camina mucho. Pero me dio la oportunidad ahí formé parte de la comunidad mexicana, de muchas mujeres, porque casi el 75% eran mujeres mexicanas casadas con italianos. Y era un gran reto también la protección de sus derechos. Y estuve en tribunales con los carabinieri, entonces pues iba a ayudarlas en sus denuncias, en sus juicios. Y realmente fue muy enriquecedor. Volví otra vez a ir a tribunales, cosa que me encantaba, y pues fue un trabajo que reconoció la comunidad también y que yo sentí pues esa calificación como cónsul, porque mi mayor reto era pues ser la mejor cónsul, porque no lo había sido, pero me propuse dar resultados y porque siempre has cuestionado todo cuando eres servidor público y yo sí iba con toda la plena conciencia y de hacer el mejor papel en ayudar a mis connacionales allá. Pero personalmente, ¿cómo me describirías hoy a la distancia tu vida en Italia? ¿Quiénes te acompañaron en Italia? ¿Tus 2 hijos y tu madre? Me acompañó mi madre y mi hijo, el pequeño. Okay. El grande se quedó porque estaba estudiando la carrera y tenía que continuar, porque si no, ya la hubiera truncado y eso no lo podíamos permitir, era algo muy delicado, así que él se queda. Pero me voy con ellos y pues fue un cambio de vida absoluto, porque después de ser procuradora, donde tienes todo el aparato de seguridad y los escoltas, y allá no teníamos nada, pero estuvimos muy bien, muy seguros. Las autoridades de allá italianas, de inmediato cuando supieron que llegaba ahí, me ofrecieron seguridad, me dijeron que podían darme una seguridad por mi cargo que tuve en México, pero no acepté. Quería estar libre, estar como con cualquier persona. Pero eso te exponía también, o sea, el decir, no quiero seguridad, o sea, ¿tú a poco crees que los delincuentes o los personajes con los que tú tuviste que ver, aunque fuera para investigarlos, no tienen pasaporte y no pueden ir a dañar allende nuestras fronteras? Es un riesgo, pero siempre cuando tienes la conciencia tranquila y sabes que no hiciste nada indebido y que actuaste conforme a la ley, eso te da la tranquilidad y de saber que... Pues sí, pero cuando actúas de acuerdo a la ley contra los que actúan contra la ley, eso te implica un riesgo, de todas maneras. Yo creo que en el caso de las organizaciones criminales, porque trabajé mucho tiempo en estas materias, en la Procuraduría, creo que cuando hay respeto, cuando tú te conduces de una manera correcta, cuando aplicas la ley, porque es tu función y es tu trabajo. Y en ese sentido siempre yo he observado desde el 97 que entré a la FEATS, en esa época Fiscalía con Delitos contra la Salud. Así fue y me tocó ver muchos homicidios de compañeros y muchos riesgos que se corrieron en muchas áreas. Y con esa convicción siempre trabajé aplicando la ley sin tomar ningún asunto, puedes tomarlo como personal. Porque cuando ya lo tomas personal, entonces ahí sí ya es un tema que cambia. Sí, pero todo. el riesgo está ahí y está latente y es real. Y además tú no estabas trabajando contra narcomenudistas, o sea, estabas trabajando a otros niveles. Pero bueno, tú dices que no quieres la seguridad en Italia y entonces decides vivir esta vida como una persona, como cualquier caminante, digamos, ¿no? Y ¿cómo fue esta etapa para tu hijo chico, contigo allá? ¿Pudiste tener más cercanía con él? Sí, totalmente. Mi hijo, aprendimos todos el italiano, mi mamá, mi hijo y yo, y fue una experiencia multicultural porque los eventos que se hacían de todos los países era rico en cultura, en compartir y conocer todas los países, ¿no? Prácticamente. Y pues fue un reto importante porque ya no teníamos también muchas cosas que de comodidades y esto, porque allá es caminar, pero lo disfrutamos enormemente. O sea, mi familia y yo nos reencontramos, mi hijo sobre todo. Yo lo iba a dejar a la escuela y entraba muy temprano a las 7 de la mañana. A veces lo iba a recoger, no siempre, pero a veces. Y todo eso fue muy, muy bueno para la relación de madre e hijo. ¿Cuántos años estuviste allá? Estuve aproximadamente, 5 años y medio.
5 años y medio, pero fue de una experiencia de vida porque pude sentir el dolor humano de quienes no están en su país y son víctimas de un delito, de discriminación y de violencia, sobre todo mujeres. Y creo que por eso estoy muy convencida que ahora con el nuevo sistema y en los cargos de que se están compitiendo ahora, es importante la humanidad, porque la gente eso reclama, quieren cerca a la gente que está en los cargos de servidor público. Yo estuve muchos años ahí viendo cómo la gente recupera esa confianza que deben de sentir en que su gobierno los apoya. Y sobre todo cuando están en un país extranjero, es todavía más, donde más tienen que sentir que no están solos, que están ahí apoyados. Oye, ¿y a poco no tuviste ningún novio en Italia tan guapos que son los italianos? Yo no hubiera dejado títere con cabeza en Milán. Sí, tuve un novio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué pasó? Pues no, pues cuando me regresé ya un poco antes ya había terminado. Es que es difícil, cuando estás lejos, yo creo que es ya cuando tenemos una cierta madurez ya sabes que eso no funciona. ¿Y a qué se dedicaba ese novio? Empresario, era empresario en logística, sí. ¿Ah? Sí. Allá. Sí, era alguien que quería invertir en México y que llegó al consulado a asesorarse cómo podía invertir en México y entonces le dimos toda la asesoría y algo más. Sí, y así fue, pero muy, muy interesante la experiencia y el trabajo. ¿Dejaste casa en Italia? No, el consulado te rentaba un lugar donde vivir y pues eso ahí es donde estuve y cuando volví lo entregué. Y ya quien llega pues le dan otra cosa. ¿Y cómo fue el regreso a México para ti? Pues muy feliz porque venía a ver a mi hijo grande, porque me faltaba siempre él, aunque venía de vacaciones o él iba a veces también a Italia, pero no es lo mismo. Entonces, sí añoré tanto mi país. Cuando dabas el grito de independencia y estabas, todos los mexicanos escuchando el himno nacional y con esta celebración tan sentida que es la independencia de México, te añoras a tu país y lo valoras más. Yo llegué muy motivada de esa experiencia y llegué a trabajar en lo privado, en un despacho. ¿Es tuyo el despacho? Sí, tengo otros 2 socios y trabajo con mi hijo también, que después ya ahora es abogado. Cuando me fui era estudiante todavía de la carrera, pero es muy enriquecedor trabajar la carrera de esta óptica del servicio privado, porque pues conoces ya lo de adentro, ahora lo de afuera, que como defensora de oficio también lo viví, aunque es distinto, porque ahí defiendes a los que no tienen dinero para pagar, ¿no? En la defensoría creo que lo que añoro tanto es ese trabajo, porque el trabajar para la gente más necesitada, que no tiene para pagar, pero que además necesita justicia. Me tocaron jóvenes que estaban ahí en prisión y que sus madres llegaban muy consternadas y con la vida deshecha, pidiendo justicia para sus hijos. Y eso fue un aprendizaje de vida increíble que me formó y que me reafirmó mi trabajo por mi vocación de servicio. Claro. Pero regresaste a México y otra vez, pues te enfrentas regresa a ti la realidad con la que te fuiste. Digamos que ya había bajado el vapor de manera importante, pero de todas maneras tienes que tener cuidado. Marisela Morales no deja de ser Marisela Morales, no deja de tener la historia que tiene y no deja de tener, dichas las cosas propiamente, las amenazas que tiene por ser la figura que es. Entonces también vuelves a esta vida de cuidados y de cuidarte la espalda. Nuestro trabajo como abogado siempre, incluso en lo privado también te toca, pues siempre estás defendiendo una parte. Sí, pero no eres cualquier abogado. O sea, no cualquier abogado tiene tu historia. Sí. Siempre hay que tener precauciones, como todos los mexicanos. Uno cuando trabaja en las áreas de seguridad y de procuración, pues siempre es más fijado de
de observar a tu alrededor y de estar atento, y tomar las precauciones necesarias que cualquier persona, pero nunca me he sentido en riesgo después de que salí. Digo, salvo por aquella información que por eso me tuve que ir del país. Pero fue todo, no, tampoco creo que en un país como donde puedes caminar, y aquí también camino, aquí también se camina, pero obviamente con más precaución, pero siento que yo cuando regresé a México, habían alertas migratorias, incluso en Italia, de que no vinieran a pasear, que no, restricciones, y yo cuando llegué y dije, no es cierto, porque, o sea, sí hay restricciones, sí, pero exageraban, o sea, se exageran en el exterior y espantan al turismo. Y ya o sea, ¿tú los crees turistas que todas las alertas que hay en el extranjero, porque hay alertas en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en el Reino Unido, en Francia, o sea, te puedo decir por orden alfabético las alertas turísticas que hay? Yo pienso que no es una exageración. ¿Tú piensas que sí? Yo lo sentí cuando estaba en Italia, que justo antes de regresar. O sea, pero ¿tú crees que mienten allá, le mienten a los turistas para no venir a México? Yo creo que no le mienten, pero creo que sí, a veces que exageran, porque bueno, ahí decía en textual en la Secretaría del Exterior, de lo que es pues el homólogo de la Cancillería en Italia, que te asaltaban en los caminos y que, o sea, si tú lees eso... Pero sí te asaltan. Entonces todos en algún momento hemos sido víctima de algo así. ¿A poco? Ya no podemos tampoco ir, por ejemplo, a Acapulco, que está en llamas, a salir en la noche. Lo hemos visto. Cuando regresé de Italia, llegué con mucho temor por lo que se decía y por las noticias que salían también allá, porque las noticias más dramáticas salen, justo es la noticia internacional. Pero cuando regresé, pues no he sufrido un asalto, digo, he sido pues bendecida, tú no, porque estás cuidada, pero la mayoría de la gente no. O sea, es decir, yo sí creo que no se exagera. México está pasando por uno de sus momentos más violentos en su historia, y ahí tenemos la cantidad de desaparecidos, y ahí tenemos los asesinatos, los homicidios dolosos, y tenemos muchas cosas con las que nosotros vivimos alerta, pienso yo, como mexicanos aquí. Bueno, en Italia no se especifica en qué estado es donde está, digamos, el riesgo. En Estados Unidos, como sabemos, ahí sí son muy precisos en qué estados. Allá generalizan, o sea, a lo que voy es que como generalizan tanto en Italia el panorama, pues tú crees que también aquí en Ciudad de México y que no hay un lugar en paz en todo el país. A eso me refería, porque la alerta de allá es generalizada y es muy fuerte, pero aquí en Estados Unidos es más precisa, y creo que es más correcto ser preciso, porque si no, de otra manera, sí están generalizando, y es una manera, siento, exagerar, o sea, generalizar, que está en todo igual, que no hay un solo lugar donde puedas estar. A eso iba más que nada, ¿no? Claro. Sí, pero mira, yo creo que ahorita es un momento de fortalecimiento de instituciones. Creo, por eso sí creo que lo que se está haciendo es muy bueno para el país. Pero por eso hay que participar, o sea, los ciudadanos, ustedes, o sea, los periodistas, qué bueno, y yo reconozco el labor periodística, porque ayudan a comunicar y eso, a transparentar muchas cosas de la función que hacen las instituciones, pero también los ciudadanos tienen que participar también, en cada uno, en votando, participando, porque en esa medida van a poder elegir algo que antes era inimaginable. No podían elegir quién era juez, quién era magistrado, quién era ministro. Hoy les van a dar esa oportunidad, o sea, la propia Constitución así lo señala, y eso hay que aprovecharlo, porque es importante hacer algo por México, y cada quien lo que pueda hacer y esté en su ámbito de su responsabilidad ciudadana, pues habrá que hacerlo, porque los que estamos participando, pues lo estamos haciendo de una manera valiente, responsable y comprometida. Claro, sin duda que sí, pero también no cabe duda que estamos en un proceso donde las instituciones que van a estar involucradas lo están haciendo sobre las rodillas. No son pocos los especialistas que dicen que el Instituto Nacional Electoral no está preparado para la elección que van a tener que ofrecer, o de las maneras como la van a ofrecer. Tampoco la selección, en muchos casos, pues no ha estado alejada de desaseos
que le resta credibilidad a esta propia elección. Es decir, es lo que hay, y así como está, como lo platicaba yo con la presidenta del Tribunal Electoral hace no mucho, con Mónica Soto, esto es lo que hay, sobre lo que hay, pues hay que trabajar porque ya no podemos impedir que esta elección suceda pues en las condiciones en las que está, pero también creo que se corre un riesgo de restarle credibilidad o legitimidad a lo que se va a elegir. No sé si estás de acuerdo con eso. Es fundamental que este proceso pues que esté legitimado, porque estamos ante los ojos de la mirada internacional están sobre el proceso, y por eso como mexicanos tenemos esa responsabilidad de no mancharlo, de trabajar porque sea lo más plural, transparente y democrático, porque en esa medida nos va a dar esa credibilidad al interior con los empresarios que están muy preocupados por las inversiones, sí, claro. Nivel nacional e internacional, y eso como país conviene que sea un proceso muy plural, muy transparente y democrático, y todos debemos de poner de nuestra parte, todos, porque aquí no debe haber colores ni grupos, y estamos por México, porque México es lo más importante para todos, y hay que mirar hacia allá, y porque es la única manera de poder dar un ejemplo es inédito el proceso. Sí, es inédito. Y claro. Por eso todas estas cosas que han venido ocurriendo es parte de cuando algo es nuevo y se está construyendo, pues el inicio siempre es así, pero hay que, por eso cada quien pues hacer lo propio para poder participar y poner lo que le toque. Pero la aplicación de la ley, ese es el gran reto. Por eso ahora es importante ver los perfiles de las personas que están como candidatos y candidatas, para poder mirar no solamente su trayectoria, sino también la cuestión humana, sus resultados, ¿no? Los valores, uh-huh, y todo lo que como persona puede dar para esos cargos, porque hoy se necesita calidad humana y humanismo. ¿Estás afiliada a algún partido político? No, nunca he estado afiliada a ninguno, y soy independiente siempre. ¿Y lo harás? No, soy de instituciones, siempre me he considerado una mujer. O sea, ¿tú no te vas a afiliar a Morena? Soy de instituciones y nunca me ha llamado la atención pertenecer a ningún partido. Pues, sí, estoy muy de libre profesión, y sobre todo muy con mis valores cívicos bastante fuertes, fortalecidos, y hoy más que nunca pues que la situación del país requiere ese patriotismo, esa lealtad institucional y el amor por México. Y sobre todo también quien sirve quien es servidor público, realmente servirle a la gente, porque para eso es el servicio público, para transformar vidas, para reducir desigualdades, para apoyar a quien más lo necesita. Pues Marisela, yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado venir a esta entrevista, tu apertura sobre todo para tocar prácticamente todos los temas. Y bueno, pues vamos a seguir observando cómo se comporta este camino y si finalmente te veremos o no como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver cómo te va en este nuevo reto. Lo voy a lograr porque tengo esa convicción y la voy a transmitir. Mi convicción, mi vocación es la justicia. Y hoy yo quiero ser parte de la historia y voy a trabajar muy fuerte por mi país y por los demás, porque se necesita gente de experiencia, de trayectoria, pero sobre todo con esa mirada social que debemos tener siempre. Las autoridades siempre deben de mirar y luchar porque la justicia llegue a todos, porque si no hay justicia para todos, no hay justicia. Pues sí, así es. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marisela Morales, en el Nido de la Garza. Gracias. Gracias.